Cuando vi a mi marido revisar mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. Fue porque sabía que encontraría esos mensajes. Esos que olvidé borrar. Intenté arrancarle el móvil de las manos, pero lo apartó con firmeza y siguió leyendo. Observé cómo su rostro se transformaba línea tras línea, y sentí cómo mi mundo se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, estaba a punto de descubrir la verdad. Pero no toda la verdad. Sus dedos temblaban mientras deslizaba la pantalla, y supe que estaba cerca. Cerca de leer ese mensaje. Ese único que podía destrozarlo todo. O quizás confundirlo aún más. El teléfono vibró repentinamente en sus manos, y una nueva notificación iluminó la pantalla. Vi cómo su rostro se ponía pálido al leer el nombre del remitente. Se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeaba. Yo me mordí la parte interior de la mejilla, una vieja costumbre cuando estoy nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el terror de enfrentar lo que había hecho. Escuchaba su respiración agitada, incluso a 2 metros de distancia. Y ese era mi mayor temor. Porque hace 3 meses cometí un error. Uno que cambió absolutamente todo. Y ahora no sabía qué hacer. Pero permíteme contarte cómo ocurrió realmente todo. Antes de revelarte el secreto que he estado escondiendo durante tanto tiempo, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo, y responde a esta pregunta: ¿alguna vez guardaste un secreto tan profundo que te destruyó por dentro, hasta que ya no pudiste más? Mi nombre no importa. Al menos no aquí. Porque lo que me trajo hasta este punto, hasta el borde mismo de lo irreversible, no tiene que ver con un nombre. Tiene que ver con algo mucho más cotidiano y tal vez más doloroso, el paso lento y constante de los años, ese que erosiona sin hacer ruido, como el viento que lima una piedra sin que nadie lo note. Me llamo como tantas otras mujeres que un día dejaron de verse en el espejo. Y eso es lo que me pasó. Llevaba 28 años casada. Podría decir que fue un buen matrimonio, y en muchos sentidos lo fue. No hubo gritos, ni traiciones, ni ausencias marcadas. Pero también hubo muy poco de lo otro, del roce, del deseo, de la palabra espontánea. Nos acostumbramos a estar juntos como 2 sillas en una habitación, siempre en el mismo lugar, pero sin moverse una hacia la otra. Él, mi esposo, siempre fue un hombre recto. Práctico, disciplinado, eficiente. Sabía cómo resolver problemas, cómo construir cosas, cómo mantener todo en orden. Menos a mí. Nunca me lo dijo con palabras, pero dejé de ser parte de su ecuación hace muchos años. Yo no era algo que hubiera que mantener. Era un dato fijo. Una constante. La propuesta de remodelar la casa del campo vino de su parte. Sería bueno darle vida a ese lugar, dijo sin mirar mucho más allá de la idea. Supuse que quería distraerse. Estaba pasando por una época tensa con su trabajo. Me pareció buena idea. Pensé que quizás entre pinturas y clavos encontraríamos algo que habíamos perdido hace tiempo. Una excusa para volver a hablarnos como antes, o al menos estar juntos sin estar simplemente coexistiendo. Lo que no esperaba era que llamara a su sobrino para ayudarnos. Apenas lo vi, supe que sería diferente. No en un sentido romántico ni físico, no aún. Simplemente él tenía una energía distinta. Una calma amable. Una atención genuina. No ese tipo de atención que busca algo a cambio, sino la que observa sin juzgar, como quien escucha una canción por primera vez y no quiere interrumpirla. Era joven. Mucho más joven que yo. Y eso me molestaba al principio. Me sentí ridícula por tener pensamientos que no sabía cómo nombrar. Pero no eran pensamientos sexuales. No todavía. Era otra cosa. Era el deseo de ser mirada. De ser vista. Durante los primeros días en la casa del campo, todo fue rutina. Levantarnos temprano, planificar tareas, cargar materiales, pintar, barrer, limpiar. Él seguía instrucciones sin quejarse. Yo supervisaba más de lo que ayudaba, lo admito.
Mi esposo organizaba todo como si estuviera dirigiendo una obra. Lo hacía bien. Siempre lo hizo bien. Pero había algo frío en su manera de estar. Algo ausente. La primera vez que noté una diferencia real fue durante el almuerzo del tercer día. Estábamos los tres comiendo en la galería, bajo el sol. Mi esposo hablaba de números, de presupuestos, de tiempos. Yo apenas asentía. Pero el sobrino, prefiero no usar nombres aquí, me miró y dijo, «Usted no está de acuerdo con el color de la cocina, ¿verdad?» Me sorprendió. Tenía razón. No me gustaba ese beige apagado que él había elegido, pero no lo había dicho. Por costumbre. Porque hace años que no digo lo que siento si no es necesario. ¿Y cómo lo sabes?, pregunté. Él se encogió de hombros y sonrió. Es la forma en que mira las paredes. Como si no fueran suyas. Esa frase se me quedó clavada. Como si alguien hubiera puesto palabras a lo que ni yo había podido admitir. Esa noche, mientras lavaba los platos, pensé en eso. En que las paredes no eran mías. Ni esa casa. Ni la otra. Ni siquiera mi cuerpo. Sentí una tristeza profunda, difícil de explicar. No era rabia. No era angustia. Era la conciencia brutal de haberme ido apagando poco a poco, sin hacer ruido, sin que nadie lo notara. Ni siquiera yo. Al día siguiente mi esposo tuvo que regresar a la ciudad por temas de trabajo. Nos dejó solos, al sobrino y a mí. Dijo que no tardaría, que en unos días volvería. Me besó en la mejilla, tomó su maletín y se fue. Y allí empezó algo. Todavía no sabría llamarlo por su nombre. Pero esa primera mañana sin él, mientras tomábamos café en la cocina sin hablar, con el sonido del campo alrededor, sentí una calma distinta. No era soledad. Era presencia. Algo silencioso pero cálido. Algo que me devolvía una parte de mí que no sabía que había perdido. No puedo decir que hubo intenciones. No las hubo. Pero sí gestos. Él me alcanzó un vaso de agua y sus dedos rozaron los míos. Yo no retiré la mano de inmediato. No por provocación, sino por costumbre. Por la costumbre de no sentir ese tipo de contacto desde hacía tanto. Esa noche no dormí bien. Me moví mucho en la cama. Pensé en cosas que no debía. En mí de joven. En lo que era vivir sin pensarlo demasiado. Me dolía el cuerpo, pero no por el trabajo. Me dolía por dentro. Como si algo quisiera despertar. Todavía no sabía que estaba a punto de pasar. Todavía no entendía hasta qué punto ese error iba a cambiarlo todo. Pero ese fue el primer día que sentí que estaba viva otra vez. Como si la piel empezara a recordar lo que era ser tocada. Vista. Escuchada. Como si una parte dormida de mí respirara por primera vez en años. A la mañana siguiente desperté antes de que saliera el sol. La casa estaba completamente en silencio, salvo por el leve crujido de la madera bajo los cambios de temperatura. Me quedé en la cama unos minutos, observando cómo la luz azulada del amanecer se colaba por la ventana. Escuchaba mi respiración, lenta, un poco agitada. Sentía el pecho extraño, como si hubiese algo atrapado dentro que no sabía cómo sacar. No era miedo. Era otra cosa. Algo que no tenía nombre, pero que ya se hacía notar. Me levanté con cuidado, sin hacer ruido, aunque no tenía por qué preocuparme. Estábamos solos en la casa, y esa soledad compartida comenzaba a tener un peso distinto. No me puse nada especial. Un pantalón cómodo, una camiseta que solía usar para estar en casa. Pero cuando bajé a la cocina y lo vi allí, ya despierto, preparando café, me sentí observada como no me había sentido en años. No fue una mirada incómoda. Fue una mirada que simplemente estaba ahí, como si su atención estuviera puesta en mí de forma natural, sin esfuerzo. Y eso, precisamente eso, fue lo que me desarmó un poco más. No hablamos mucho esa mañana. Me sirvió café en silencio, y yo lo tomé sin mirarlo. Pero el silencio no era incómodo.
Era denso, sí. Pero cálido. Lleno de cosas no dichas. Cada uno en su rincón de la cocina, compartiendo algo que no sabíamos cómo definir. Afuera el campo despertaba lentamente. Los pájaros empezaban a cantar, y el olor del café recién hecho llenaba el aire. Después del desayuno, él propuso seguir con la pintura del pasillo. Asentí sin pensarlo demasiado. Yo no era de esas mujeres que participan activamente en remodelaciones, pero esa vez quería estar cerca. Quería ver cómo se movía, cómo tomaba decisiones, cómo me explicaba con paciencia cosas que normalmente no me interesaban. Quería verlo a él. Pasamos la mañana en eso. Pintando, limpiando, empapelando marcos. En un momento accidentalmente él me salpicó con pintura en el brazo. Nos reímos. Una risa breve, espontánea, ligera. Hacía tanto que no reía así. No de cortesía, no de costumbre. Reí porque mi cuerpo lo necesitaba. Porque la ligereza se sentía como una forma de respiro después de años conteniéndome. Fue justo en ese instante, en medio de esa risa, cuando sucedió. No lo planeamos. No hubo tensión dramática. Fue tan simple como inevitable. Nos miramos. No como dos personas que se desean. Nos miramos como dos personas que de pronto se encuentran. We kissed. No hubo palabras después. Ninguna excusa. Ninguna promesa. Solo seguimos pintando. En silencio. Como si el acto mismo de seguir trabajando fuera una forma de cubrir lo que había pasado. Pero el aire había cambiado. Algo se había abierto. Algo que no podía cerrarse con solo ignorarlo. Al final del día, mi cuerpo estaba agotado. Pero no del trabajo físico. Estaba cansada emocionalmente, como si mis pensamientos hubieran caminado kilómetros sin encontrar destino. Me encerré en el baño al anochecer, me lavé la cara con agua fría, y me miré al espejo. Me vi. No como la esposa de alguien. No como una mujer madura con responsabilidades. Me vi como mujer. Completa. Humana. Confundida, sí. Pero viva. Más viva de lo que me había sentido en mucho tiempo. Esa noche no dormí bien. Me acosté temprano, pero mi mente no se detenía. Daba vueltas a lo que había pasado, una y otra vez. Trataba de entender si había sido real. Si había significado algo. Si debía culparme. Pero por más que lo pensara, no encontraba una respuesta que calmara ese nudo en el estómago. No me sentía traidora. Eso fue lo más perturbador. No sentí que estaba traicionando a mi marido. Sentí que me estaba reconectando con una parte de mí que él había olvidado. Y eso, de alguna manera, se volvió más doloroso que cualquier culpa. A la mañana siguiente todo fue diferente. O al menos así lo percibí. Él seguía siendo amable, atento, pero mantenía cierta distancia. Como si ambos supiéramos que algo había cambiado y no quisiéramos tocarlo. No aún. Pero cada gesto, cada roce accidental, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el recuerdo de lo que había pasado se hacía presente. No era una obsesión. Era una certeza. Algo que estaba allí silencioso, esperando. El día fue tranquilo. Trabajamos poco. Él se dedicó a lijar una de las puertas del fondo, y yo me quedé en la cocina, reorganizando cajones, lavando platos que no necesitaban lavarse. Solo para tener algo que hacer. Para no pensar demasiado. Pero era inútil. Por la tarde recibí una llamada de mi marido. Solo preguntaba cómo íbamos, si todo estaba en orden, si necesitábamos algo del centro. Su voz era la misma de siempre. Práctica. Correcta. Sin una sola nota de interés real en cómo estaba yo. Colgué con una mezcla de alivio y tristeza. Porque en ese momento comprendí algo, llevaba años deseando que él me preguntara por mí, no por lo que hacía. Por cómo me sentía. Por lo que pensaba. Pero esa pregunta nunca llegaba.
Y tal vez nunca lo haría. Al caer la noche él se ofreció a preparar la cena. Me sorprendió. No porque no supiera cocinar, sabía, sino porque se ofreció sin motivo. Como un gesto sincero. Y cuando puso el plato frente a mí, con una tímida sonrisa, me sentí cuidada. No halagada. No seducida. Solo cuidada. Y eso, en mi mundo, era revolucionario. Esa noche la tensión no fue física. Fue emocional. Todo estaba contenido. Nada dicho. Pero todo sentido. Cuando subí a mi habitación, me quedé sentada en la cama por largo rato. Las luces apagadas. Solo la luz del pasillo filtrándose por debajo de la puerta. Pensé en lo que había pasado. En lo que podría pasar. En lo que estaba dispuesta a permitir. No tenía respuestas. Pero por primera vez no me asustaba no tenerlas. Me acosté sin expectativas. Cerré los ojos, esperando que el sueño me llevara. Pero mi mente seguía allí, recreando momentos, gestos, sensaciones. Y en cada uno de esos recuerdos, había algo que me decía que ya no podía volver atrás. La línea se había cruzado. Y aunque no sabía a dónde me llevaría, una parte de mí muy dentro, en lo más hondo, no quería regresar. Porque por primera vez en mucho tiempo sentía que algo en mí se había despertado. Y no sabía si estaba lista para volver a dormir. El tercer día amaneció con una claridad distinta. No sé si era la misma luz que todas las mañanas, o si era yo la que ya no podía ver igual. Me desperté antes que él, y bajé las escaleras con ese extraño impulso de movimiento que a veces te salva de pensar demasiado. Preparé café en silencio con movimientos lentos, como si cada paso sirviera para poner en orden mis pensamientos. Todo parecía normal, pero lo cierto es que ya nada lo era. La cocina estaba impregnada del aroma a madera vieja y humedad, mezclado con el vapor del agua hirviendo. Me apoyé en la encimera, taza en mano, y traté de ordenar los hechos como si fueran objetos sobre una mesa, lo que pasó, lo que sentí, lo que no dije. Pero nada encajaba. Porque había una parte de mí que no quería arrepentirse. Y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Él bajó poco después con el cabello despeinado y la mirada aún medio dormida. Me saludó con una naturalidad que agradecí y temí al mismo tiempo. Porque ese tono cotidiano, esa manera de comportarse como si todo estuviera bien, también podía ser una forma de poner distancia. No sabía si él sentía culpa, incomodidad o nada. Y ese no saber me carcomía por dentro. Me pregunté si estaba fingiendo tranquilidad o si realmente no le había afectado. Y al mismo tiempo odié que eso me importara tanto. Durante el desayuno hablamos poco. El clima, la lista de tareas, la compra de pintura que aún quedaba pendiente. Pero en medio de todo eso, hubo una pausa. Un instante de silencio que no tenía que ver con el café ni con los horarios. Fue cuando sacó una caja del armario de la cocina, buscando cubiertos antiguos. Entre las cosas polvorientas y olvidadas, apareció un álbum de fotos. Viejo. Agrietado en las esquinas. Lo puso sobre la mesa sin darle demasiada importancia. Pero yo sí la sentí. Me acerqué y lo abrí con lentitud, como si supiera que adentro iba a encontrar algo que no quería ver. Y ahí estaba. Una foto mía, de hace más de 20 años. En la playa. Con un vestido blanco y el cabello suelto, riendo con los ojos cerrados. No recordaba el momento exacto en que fue tomada. Pero sí recordaba esa risa. Esa libertad. Él la miró por encima de mi hombro y no dijo nada durante unos segundos. Luego murmuró algo que me atravesó como una ráfaga, se veía muy feliz. No me atreví a mirarlo. Solo asentí sin saber bien por qué. Cerré el álbum y lo dejé a un lado, como si fuera una herida abierta. Me dolió ver esa versión de mí. No por lo que era, sino por lo que había dejado de ser. El resto de la mañana trabajamos en habitaciones separadas. Él lijaba marcos en el segundo piso, y yo organizaba los armarios del pasillo. Cada uno metido en su tarea,
como si el ruido de las herramientas pudiera tapar el murmullo constante de nuestras cabezas. Pero el silencio que antes era cómodo ahora pesaba. No por la ausencia de palabras, sino por todo lo que no nos atrevíamos a decir. Después de almorzar, salimos al jardín. Él se encargó de arreglar una vieja banca de madera que estaba medio podrida, mientras yo regaba las plantas, aunque no era realmente necesario. Era verano, y la mayoría sobrevivía sin cuidados. Pero quería moverme. Necesitaba ocupar las manos, el cuerpo, cualquier parte que pudiera distraerme del nudo en el pecho. En un momento nos cruzamos cerca del cobertizo. Yo llevaba una caja con herramientas livianas, y él venía con tablas bajo el brazo. Nos detuvimos un instante. Él me ofreció ayuda, yo lo rechacé con una sonrisa amable. Pero al rozar su brazo con el mío, sin querer, hubo un instante de electricidad que ambos sentimos. Lo vi en sus ojos. Fue tan fugaz como real. No dijimos nada. Solo seguimos caminando, cada uno en dirección contraria. Esa noche la casa se llenó de grillos. El campo tenía esa capacidad de hacerte sentir más sola cuando todo está en silencio. No había televisión, ni radio, ni música. Solo el sonido de la noche y mis pensamientos golpeando en las paredes. Me senté en el porche con una manta sobre los hombros, observando el cielo. Las estrellas eran tan claras que dolía mirarlas. Él salió un rato después con 2 tazas de té. Se sentó a mi lado, sin decir palabra. Me ofreció una taza y acepté. Estuvimos así en silencio durante varios minutos. Observando el cielo, escuchando la noche. No necesitábamos palabras. Pero tampoco sabíamos cómo romper lo que nos separaba. En un momento dijo algo, apenas un susurro. Algo como, no quiero que piense que fue un error. Me tomó por sorpresa. No tanto por lo que dijo, sino por el hecho de que lo dijera. Yo no respondí. No podía. No porque no supiera qué decir, sino porque todo lo que tenía en la garganta se había convertido en un nudo. Solo asentí, muy levemente. No sé si lo notó. No miré. Después de eso, se levantó y volvió adentro. Yo me quedé unos minutos más, con la taza aún caliente entre las manos. Sentí que algo se había movido dentro de mí. No sabía si era alivio, miedo o deseo. Tal vez una mezcla de todo eso. Lo cierto es que lo que pasó no fue un impulso vacío. No para mí. Y aparentemente tampoco para él. Volví a entrar en la casa cuando el frío empezó a colarse por los pies. Apagué las luces una por una, recorriendo los pasillos como si intentara borrar huellas. Pero no había nada que borrar. Porque nada estaba resuelto. Nada estaba claro. Y sin embargo todo seguía avanzando, inevitablemente. Me acosté en la cama sin cambiarme. Miré el techo largo rato sin ver realmente. Y antes de cerrar los ojos, su rostro apareció en mi mente. No como una imagen nítida, sino como una presencia constante, cálida, envolvente. Como si algo me dijera que esto apenas comenzaba. Y que aunque quisiera, ya no podía fingir que no sentía nada. Porque sentía. Y eso, para bien o para mal, lo cambiaba todo. El día siguiente amaneció más caluroso que los anteriores. La luz se filtraba con fuerza por las cortinas del dormitorio y el canto de los pájaros parecía más insistente, como si quisieran arrancarme del mundo donde me había refugiado los últimos días. Me incorporé lentamente sintiendo el cuerpo pesado, no por el cansancio físico sino por ese peso invisible que traen los pensamientos cuando no se han dicho en voz alta. No sabía aún cómo nombrar lo que estaba ocurriendo entre nosotros. O si debía nombrarlo. Bajé a la cocina y encontré una nota suya junto a una taza de café. Decía que había salido a buscar tornillos para la baranda del porche. La letra era apurada, inclinada, pero cuidada. Me quedé observándola un momento como si allí pudiera encontrar respuestas que no tenía. Luego tomé el café en silencio, de pie, con la taza entre las manos, mirando por la ventana la calma del campo. Había algo en ese silencio que comenzaba a volverse demasiado elocuente.
Pasé la mañana ordenando los armarios del cuarto que daba al fondo. Cajones llenos de cosas inútiles, papeles arrugados, hilos secos, álbumes que ya nadie abría. Entre tantas cosas encontré una caja con cartas viejas, todas con mi nombre. Las había guardado mi madre. Postales, notas, pequeños recordatorios que envié en otro tiempo. Leerlas fue como escuchar una voz que ya no me pertenecía. Esa mujer joven, entusiasta, enamorada de la vida y de las pequeñas cosas, no era yo, o al menos ya no lo parecía. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas y las leí una a una. Me sorprendió descubrir cuánto había cambiado. No solo con los años, sino con la rutina, con la repetición de los días, con ese acostumbrarse a vivir sin preguntar demasiado. Él regresó pasado el mediodía, sudado, con la camisa pegada al cuerpo y una expresión relajada. Me preguntó si todo estaba bien. Asentí. No quise hablar de cartas ni de recuerdos. No ese día. Teníamos tareas pendientes. Decidimos terminar de pintar el cuarto que él había empezado a lijar el día anterior. Subimos sin decir mucho, cada uno ocupado en lo suyo. Pero la distancia ya no era la misma. Había algo más consciente, más frágil. Cada movimiento, cada cruce de miradas, cada paso detrás del otro, todo tenía un eco diferente. En un momento se acercó para mostrarme una mancha de humedad en la esquina del techo. Estábamos cerca. Más de lo necesario. Podía sentir su respiración, el calor de su cuerpo, la manera en que sus ojos evitaban los míos. Me explicó lo que planeaba hacer para cubrir la mancha, pero yo apenas lo escuchaba. No porque no me interesara, sino porque lo que más me costaba era no reaccionar. No moverme. No decir nada. Volvimos a pintar en silencio. Él desde una escalera, yo desde el suelo. Cada trazo sobre la pared era una forma de calmar los pensamientos. La brocha en mi mano temblaba, aunque mi pulso fuera firme. Me concentré en la pintura, en el ritmo, en el olor, en todo lo que pudiera alejarme de lo que sentía. Pero no era tan sencillo. Porque por más que intentara negarlo, la tensión crecía. No era una tensión incómoda, ni peligrosa. Era la sensación de estar en un lugar donde no se debería estar, pero del que tampoco se quiere salir. Cuando terminamos, bajamos al porche a tomar algo fresco. El calor era intenso. Me senté en la vieja mecedora de mimbre y él se apoyó en la baranda. Hablamos del clima, de los materiales que faltaban, del trabajo que aún quedaba por hacer. Pero cada palabra tenía un doble fondo. No por lo que decíamos, sino por lo que callábamos. En un momento me preguntó si alguna vez había pensado en mudarme al campo. A veces respondí. Cuando la ciudad se hace demasiado ruidosa. Me miró sin decir nada más. Pero su mirada me dijo que entendía. No hablábamos solo de la ciudad. Pasamos allí casi una hora sin prisas. Escuchando los sonidos del campo, el crujido de la madera bajo los pies, el zumbido de los insectos. Había algo en esa pausa que me parecía más íntimo que cualquier conversación. Como si simplemente estar ahí, compartiendo el mismo espacio sin necesidad de justificarnos, fuera suficiente. Al anochecer, decidí darme una ducha larga. Necesitaba aclarar la cabeza. Dejar que el agua me quitara de encima no solo el polvo y el sudor del día, sino también esa mezcla extraña de emociones que se me pegaban a la piel como una segunda capa. Al salir del baño, me envolví en una toalla y caminé hacia mi habitación. En el pasillo nos cruzamos. Fue solo un segundo. Él venía con herramientas en la mano, y al verme desvió la mirada. Pero en ese instante entendí que él también estaba luchando contra lo mismo. Contra lo que sentíamos. Contra lo que no sabíamos si estaba bien o mal. Durante la cena, él se mostró más callado de lo habitual. Yo también. Los cubiertos sonaban más fuerte que de costumbre, como si el silencio pesara más que cualquier palabra. No nos mirábamos. No porque no quisiéramos, sino porque hacerlo significaba aceptar lo evidente. Y no estábamos listos para eso. Al menos no todavía. Después de cenar, él se ofreció a lavar los platos.
Lo observé desde la puerta de la cocina, en silencio. Sus movimientos eran precisos, atentos. Había algo en el que me resultaba dolorosamente tierno. Y en ese momento sentí una punzada en el pecho. No de culpa. No aún. Sino de una especie de nostalgia anticipada, como si supiera que ese equilibrio frágil que habíamos construido no duraría mucho más. Subí a mi habitación sin despedirme. Cerré la puerta y me recosté en la cama, con la ventana abierta. La noche era cálida, pero una brisa suave entraba y mecía las cortinas con lentitud. Me quedé allí en silencio con los ojos abiertos, escuchando los sonidos de la casa. Cada crujido, cada paso lejano, cada golpe de viento, era una señal de que el tiempo seguía avanzando. Y que muy pronto todo cambiaría. Esa noche soñé con agua. Con un río caudaloso que arrastraba hojas, piedras, ramas. Yo estaba en la orilla con los pies descalzos, y no sabía si debía entrar o quedarme. El agua me llamaba, pero también me daba miedo. Al despertar, supe que el sueño no era solo un sueño. Era una advertencia. Y también una decisión. Porque lo que estaba por venir, aunque aún no lo supiera, ya se estaba gestando en el fondo de mis actos. Y no había forma de detenerlo. El calor no dio tregua aquella mañana. Desperté envuelta en las sábanas húmedas por el sudor, con la sensación de haber dormido poco y mal. Había soñado, aunque no podía recordar con claridad qué. Solo me quedaba una impresión persistente de algo inacabado, como si hubiera estado a punto de decir algo importante y me hubieran despertado antes de poder hacerlo. Me quedé un momento inmóvil, mirando el techo, dejando que los pensamientos se ordenaran como hojas cayendo lentamente. Me levanté sin hacer ruido. En la casa reinaba un silencio espeso, casi expectante. Bajé las escaleras descalza, sintiendo la madera tibia bajo los pies. Él ya estaba despierto. Lo encontré en la cocina, apoyado en la encimera, con una taza en la mano y la mirada perdida en el jardín. No me miró al entrar, pero sabía que me había escuchado. Su silencio no era indiferencia. Era una forma de contención. El desayuno transcurrió sin palabras. Comimos fruta, pan tostado y bebimos café. Todo en una especie de ritual tácito. El ruido de los cubiertos, el goteo del grifo mal cerrado, el canto lejano de los pájaros, fueron los únicos sonidos que rompieron la calma. Cada uno parecía envuelto en sus pensamientos, como si ambos supiéramos que ese día sería distinto. Después de recoger la cocina, él sugirió trabajar en el cuarto del fondo, el único que aún quedaba sin pintar. Asentí sin decir nada. Me cambié de ropa, optando por una blusa ligera y una falda cómoda. No lo pensé demasiado, pero al mirarme al espejo antes de salir, noté cómo el escote dejaba ver más de lo habitual. Dudé. Luego me dije que era por el calor. Que no tenía sentido esconderme. No de mí misma. Subimos al cuarto sin hablar. Al entrar, el olor a polvo y madera vieja me golpeó con fuerza. Abrimos las ventanas para ventilar, y el aire cálido del exterior entró sin pedir permiso. Comenzamos a mover los muebles, a cubrirlos con sábanas. El trabajo físico ayudaba a mantener las manos ocupadas, pero no la mente. Cada movimiento parecía medido, cada roce evitado con precisión quirúrgica. Sin embargo, los cuerpos hablan más allá de la voluntad. Y el mío ya no sabía cómo callar. En un momento, mientras él sostenía una escalera y yo colocaba cinta en los bordes del techo, nuestras manos se tocaron. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que el corazón me diera un vuelco. Él no retiró la mano de inmediato. Yo tampoco. Nos quedamos así inmóviles, sosteniendo una mirada que decía más que cualquier palabra. Luego, como si ambos hubiéramos recordado de golpe dónde estábamos, nos separamos. Continuamos el trabajo con una concentración forzada. Cada uno evitando al otro con una cortesía tensa. Pero no podíamos negar lo evidente. La habitación se llenaba de algo más que olor a pintura y polvo. Había una electricidad suspendida en el aire. Una tensión suave constante que lo impregnaba todo.
A la hora del almuerzo bajamos a la cocina y preparamos algo ligero. Ensalada, pan, jugo fresco. Comimos en la galería, bajo la sombra de los árboles. La brisa era cálida pero aliviante. Esta vez él rompió el silencio. ¿Te imaginaste alguna vez viviendo lejos de todo?, preguntó sin mirarme. Pensé un momento antes de responder. Sí. Cuando era más joven. Antes de que todo se volviera tan fijo. Él asintió lentamente. Luego dijo, aquí todo parece más simple. Pero uno no deja de ser quien es, ¿no? Esa frase me tocó profundamente. Porque era cierta. Y porque en el fondo, yo no sabía bien quién era ahora. O quién había dejado de ser. Nos quedamos callados después de eso, mirando el campo como si allí pudieran aparecer las respuestas que no encontrábamos dentro. Por la tarde terminamos de pintar la habitación. Nos tomó varias horas, pero cuando dimos la última pincelada, una sensación de logro se mezcló con algo parecido a tristeza. Era la última habitación. No quedaba más trabajo. Y eso, por extraño que parezca, me inquietó. El trabajo había sido un refugio. Una excusa. Una forma de estar cerca sin tener que explicarnos. Cuando bajábamos las escaleras, tropecé con el borde de una tabla suelta. Él me sostuvo por el brazo con rapidez. Fue un gesto instintivo protector. Pero al sentir su mano en mi piel, su fuerza contenida, su respiración cerca de la mía, supe que no podía seguir fingiendo. Que había algo entre nosotros que no era solo cercanía. Era deseo. Era necesidad. Era una parte de mí reclamando vida. We kissed. No fue un beso largo ni urgente. Fue una afirmación silenciosa. Un reconocimiento. Nos separamos lentamente sin decir nada. No hubo disculpas. No hubo justificaciones. Solo nos miramos, sabiendo que habíamos cruzado una línea de la que no se puede volver. Después, todo se volvió más calmo. Volvimos a nuestras tareas con movimientos suaves, sin necesidad de evitar el contacto. No porque ya no doliera, sino porque el momento había hecho caer las máscaras. Ya no había espacio para seguir fingiendo indiferencia. Esa noche la casa parecía más silenciosa que nunca. La cena fue simple, casi ceremonial. Él puso música suave en el viejo reproductor del salón. Una canción instrumental con cuerdas y piano. Nos sentamos a escucharla, cada uno en su silla, sin hablar. No hacía falta. La música llenaba los vacíos. Y por un instante todo parecía estar suspendido en una burbuja donde el tiempo no corría. Al subir a mi habitación, me detuve frente a la puerta. Respiré hondo, tratando de entender lo que estaba sintiendo. No era felicidad. Tampoco era culpa. Era algo más complejo. Algo más humano. Era la certeza de haber hecho algo que me devolvía una parte de mí, aunque esa parte fuera incómoda. Me acosté con la ventana abierta, dejando que el aire de la noche entrara con suavidad. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en el futuro. No hice planes. No proyecté consecuencias. Solo me permití sentir el momento. Porque en medio de todo ese desorden, había una pequeña verdad que no podía negar, me sentía viva. Y eso por ahora, era suficiente. La mañana siguiente llegó con una especie de calma densa, como si el aire hubiera cambiado de textura durante la noche. Me desperté temprano, antes incluso de que el primer rayo de sol tocara la ventana, y por unos segundos no supe en qué parte del tiempo estaba. Fue como si el cuerpo recordara antes que la mente. Me quedé quieta con los ojos abiertos, escuchando los sonidos de la casa. Las maderas crujían suavemente, el viento acariciaba las persianas, y el silencio era absoluto. Había una parte de mí que no quería salir de la cama. No por pereza, sino por miedo. Miedo a mirarlo a los ojos, miedo a confirmar que lo que pasó la noche anterior no había sido un accidente, ni un impulso, ni siquiera una confusión. Fue una decisión silenciosa, compartida. Y eso lo hacía aún más real.
Bajé con paso lento, cuidando cada movimiento como si al menor ruido pudiera romperse algo frágil. Lo encontré en la cocina, preparando café. Llevaba puesta una camisa de lino y el cabello ligeramente húmedo, como si hubiera salido recién de la ducha. Me saludó con un gesto suave de cabeza y una media sonrisa que no sabía si era alivio o incomodidad. El desayuno fue simple, casi rutinario. Compartimos la mesa, el pan, el silencio. Pero el silencio no era el mismo de días anteriores. Era más tenso, más contenido, como si ambos estuviéramos evitando decir algo que flotaba en el aire. En un momento me dijo que tenía que ir al pueblo por unos materiales. Le ofrecí acompañarlo, aunque no sabía bien por qué. Tal vez para no quedarme sola con mis pensamientos, o tal vez porque necesitaba ese tipo de movimiento que distrae. El trayecto en coche fue tranquilo. El camino era largo y polvoriento, rodeado de árboles bajos y campos secos. Miré por la ventana casi todo el camino, fingiendo interés por el paisaje. Él conducía sin decir palabra, con la vista fija en la ruta. De vez en cuando cambiaba la estación de radio sin encontrar nada que nos gustara a los dos. Terminamos apagándola. Al llegar al pueblo compramos pintura, clavos, unos cuantos rollos de cinta de enmascarar. Todo se desarrolló en una especie de automatismo. Saludábamos a los comerciantes con sonrisas que no llegaban a los ojos, y manteníamos nuestras manos ocupadas para no pensar. Al salir de la ferretería, él propuso pasar por una tienda de abarrotes para comprar algo especial para la cena. Asentí agradecida de tener una excusa para seguir compartiendo tiempo sin tener que hablar de lo importante. Elegimos una botella de vino, pan artesanal, queso curado. Pequeños lujos para una noche cualquiera. El camino de regreso fue ligeramente distinto. Él rompió el silencio con una frase simple sin adornos: no me arrepiento de lo que pasó. No supe qué decir. Mis manos se tensaron sobre mi falda. Sentí un nudo en la garganta que no quise soltar. Me limité a mirar hacia adelante. Apreté los labios. Y después de unos segundos, susurré: yo tampoco. No hablamos más en todo el trayecto. Pero esas dos frases quedaron flotando entre nosotros como una promesa muda, o tal vez como un peligro anunciado. Al llegar a la casa, el sol ya estaba bajo y la luz del atardecer teñía todo de un dorado profundo. Descargamos las bolsas sin prisa, sin necesidad de coordinarnos. Nuestros cuerpos ya conocían el ritmo del otro. Esa familiaridad me inquietaba, pero al mismo tiempo me reconfortaba. Decidimos cenar en la galería, aprovechando el aire fresco que traía la noche. Él puso la mesa mientras yo cortaba el pan y servía el vino. Todo en silencio. Todo con cuidado. La cena transcurrió sin sobresaltos. Compartimos comida, miradas, gestos contenidos. Hablamos del jardín, de las reformas, del clima. Temas seguros, sin aristas. Pero en medio de esa quietud, hubo un momento que lo cambió todo. Escuchamos pasos. Pasos reales, no imaginados. El sonido de alguien caminando sobre la gravilla del camino que llevaba a la entrada principal. Nos miramos. Él se levantó con calma, fue hasta el borde del porche y observó a lo lejos. Era el amigo de mi marido. Un vecino de la zona, alguien que aparecía de vez en cuando, siempre con historias, con bromas, con anécdotas. Esa noche llegó sin anunciarse, con una bolsa en la mano y una sonrisa ancha. Nos saludó como si nada. Pero en cuanto sus ojos se posaron sobre nosotros, noté un leve cambio en su expresión. Un matiz apenas visible, pero suficiente para alterar mi respiración. Su mirada se detuvo un segundo más de lo necesario en nuestras sillas, en las copas de vino, en nuestros cuerpos aún relajados por la intimidad de la cena. Lo vi juntar las piezas. No dijo nada. Pero lo vi. Conversamos brevemente. Él nos contó que había pasado por la zona y decidió acercarse para ver cómo íbamos con la remodelación. Hablaba con soltura, pero sus ojos ya no sonreían. Algo en su postura, en la forma de moverse, de mirar, me decía que no creía en las casualidades. Después de unos minutos, se despidió con una excusa cualquiera. Una visita rápida, amable.
pero no inocente. Cuando se marchó, el silencio se volvió espeso. Él me miró, pero yo no supe qué decir. Habíamos sido vistos. No en un acto, no en una evidencia concreta, pero sí en una atmósfera. En una escena. Y a veces eso es peor. Porque deja espacio para la interpretación. Para el juicio. Entramos en la casa sin hablar. Guardamos lo que quedaba de la cena. Lavamos los platos. Cada movimiento era una forma de evadir lo que nos acababa de ocurrir. Pero no se podía ignorar. Esa noche me encerré en mi cuarto y me senté frente al espejo. Me miré largo rato. No buscaba belleza ni rastros de culpa. Solo quería ver quién era ahora. Y lo que vi me sorprendió. No era una mujer rota ni perdida. Era alguien que había tomado decisiones. Alguien que había cruzado un límite y ahora debía convivir con las consecuencias. No lloré. No me disculpé frente al reflejo. Solo respiré. Largo. Profundo. Como quien sabe que el camino que sigue no será fácil, pero ya no se puede volver atrás. Me acosté tarde. Con la ventana abierta. La brisa fresca entraba con un olor a campo húmedo. Cerré los ojos. Y supe sin lugar a dudas que lo más difícil todavía estaba por venir. El día amaneció con una quietud anormal, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Me desperté tarde o al menos eso creí, porque el sol ya se colaba a través de las cortinas con una intensidad que me obligó a cerrar los ojos apenas los abrí. El aire estaba cargado de humedad, y la sábana se adhería a mi piel como una segunda capa. No sentía frío, pero sí un escalofrío extraño que venía de dentro. Me quedé acostada unos minutos escuchando. La casa estaba en silencio y sin embargo, ese silencio no era el de siempre. Era más denso, más lleno. Como si algo hubiese sido depositado entre las paredes durante la noche. No podía dejar de pensar en la visita del amigo de mi marido. Su presencia aún resonaba en mi mente no por lo que dijo, sino por lo que no dijo. No necesitaba pruebas ni escenas. Bastaba su mirada. Ese segundo largo que pasó repasando cada rincón del porche, cada gesto nuestro, cada silencio compartido. Él había entendido. Lo supe en el momento en que su expresión cambió sutilmente, como si un velo se hubiera corrido. Finalmente me levanté. Me duché más tiempo del necesario, como si el agua pudiera borrar algo. Pero no lavaba lo que pesaba dentro. Me vestí sin pensar demasiado, recogí el cabello en un moño suelto y bajé. Él ya estaba en la cocina, cortando fruta. Me saludó con un tono tranquilo, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Como si nada hubiera cambiado. Pero ambos sabíamos que sí. Desayunamos con esa incomodidad invisible que no se muestra pero se percibe en los gestos. En los movimientos algo más medidos, en las pausas entre palabra y palabra. Había algo distinto, incluso en los cubiertos golpeando el plato. Ninguno de los dos lo mencionó. Ninguno preguntó si el otro había dormido bien. No hacía falta. Éramos dos personas sabiendo lo mismo y pretendiendo, por un acuerdo tácito, no decirlo en voz alta. Después del desayuno, él sugirió trabajar en el cobertizo. Era una estructura vieja que apenas se usaba, más un almacén de objetos olvidados que un lugar útil. Acepté acompañarlo. No porque me interesara lo que hubiera allí, sino porque necesitaba moverme, salir de la casa, despejarme de ese aire que ya no se sentía como refugio. Pasamos un par de horas sacando cajas, clasificando herramientas oxidadas, separando lo que valía la pena guardar de lo que debía desecharse. En medio del polvo, las telarañas y los clavos torcidos, logramos comunicarnos sin decir demasiado. Había algo en esa actividad que nos permitía volver a estar cerca sin enfrentarnos directamente a lo que flotaba entre nosotros. En un momento encontré una vieja lámpara de mesa, la misma que solía estar en el escritorio de mi esposo cuando aún usaba esa casa como oficina de verano. La sostuve entre las manos durante unos segundos. Él se acercó, la miró y dijo que aún podría funcionar con una buena limpieza.
Sonreí con suavidad, agradecida por esa frase inofensiva que evitaba cualquier carga emocional. Luego del almuerzo, el calor se volvió insoportable. La casa parecía un horno, y cada rincón retenía el calor como si lo absorbiera a propósito. Cerramos todas las ventanas y bajamos las cortinas. Él trajo un ventilador viejo que apenas movía el aire. Decidimos no hacer nada por unas horas, simplemente esperar a que bajara el sol. Él se quedó en la sala leyendo un libro, y yo subí a mi habitación. Me acosté sobre la cama sin desvestirme, dejando que el ventilador girara lento y monótono. Cerré los ojos, pero no dormí. Pensé en mi esposo. En cómo reaccionaría si supiera todo. O peor aún, si lo intuyera. Pensé en los años compartidos, en las veces que elegimos el silencio en lugar del conflicto, en las veces que callé porque hablar era más difícil. No sentía odio hacia él. Ni siquiera resentimiento. Solo una especie de distancia inevitable, como si el amor, de tanto repetirse, se hubiera vuelto una costumbre. Y las costumbres no tienen la fuerza para detener lo que uno siente de verdad. Al bajar, ya casi al anochecer, lo encontré en la galería. Estaba preparando la mesa. Había encendido una pequeña lámpara de aceite y puesto 2 copas sobre el mantel. El aire era más fresco y los primeros grillos empezaban a cantar. Me preguntó si quería cenar afuera. Dije que sí. No teníamos hambre, pero comer juntos se había vuelto un acto necesario. Un ritual para sostener la intimidad sin tener que mirarla de frente. La cena fue sencilla. Pan, algo de queso, vino. Pero todo parecía tener más peso que de costumbre. Cada gesto, cada mirada contenía algo que no se decía. Me fijé en sus manos, en cómo sujetaba la copa, en cómo acomodaba el mantel que el viento intentaba levantar. Había ternura en sus gestos. Y también una tensión muda. Como si supiera que no habría más palabras después de esa noche. Cuando terminamos, se quedó mirando el cielo. Las estrellas eran pocas, apenas visibles por la bruma. Yo me recosté en la silla, dejé caer los brazos sobre los apoyabrazos y exhalé largamente. El silencio entre nosotros era cómodo, pero también peligroso. Porque en ese silencio todo estaba permitido. Todo podía pasar. Pasamos la noche juntos. Después, el mundo no volvió a ser el mismo. No por lo que hicimos, sino por lo que significó. Esa noche no hubo promesas. No hubo confesiones. No hubo explicaciones. Solo cuerpos cansados, emociones cruzadas, y el reconocimiento de algo que había estado creciendo desde hacía tiempo. Cuando desperté, él ya no estaba en la habitación. La sábana aún conservaba el calor de su cuerpo. Me quedé acostada, mirando el techo. Pensando. No en el futuro. No en lo que vendría después. Solo en ese instante. En esa certeza silenciosa de que lo que había ocurrido no era un error. Me levanté lentamente. Afuera, el sol ya empezaba a colarse entre los árboles. Y aunque nada en el mundo parecía haber cambiado, todo dentro de mí era distinto. Porque había tomado una decisión. Sin palabras, sin planes. Una decisión que ya no podía deshacerse. Y en ese instante entendí que el verdadero peso no era la culpa, ni el miedo, ni siquiera el deseo. Era la claridad. La verdad simple, directa, sin adornos. Había cruzado un umbral. Y no había camino de regreso. Desperté sintiendo que el aire pesaba más que de costumbre. No era solo el calor ni la humedad del ambiente, era una densidad emocional que me envolvía desde adentro. Me costó abrir los ojos. Sabía, incluso antes de mirar el reloj, que ya era tarde. No por la hora, sino porque algo dentro de mí había cruzado una línea invisible. No había marcha atrás. El cuerpo lo sabía antes que la mente. Me senté en la cama con lentitud, tratando de ordenar lo que sentía, aunque no encontraba palabras. Era una mezcla de serenidad y vértigo. Como si al haber hecho lo que hice, una parte de mí se hubiera calmado y otra comenzara a desmoronarse. Me vestí en silencio.
Un pantalón ligero y una camisa blanca, amplia, con las mangas remangadas. Quería sentirme cómoda, no disfrazada. No pretendía esconderme, pero tampoco llamar la atención. Al bajar las escaleras, lo encontré en la cocina. Estaba de espaldas limpiando la encimera. Se movía con lentitud, casi con torpeza, como si tampoco supiera cómo empezar el día. Cuando se dio la vuelta, me miró solo un instante. Asintió con la cabeza, como si me saludara sin palabras. No hizo falta más. Todo estaba dicho, aunque no hubiésemos hablado de ello. Tomé una taza, me serví café, y me senté en una de las sillas frente a la ventana. Desayunamos en silencio. El tipo de silencio que no incomoda, pero que deja una capa de tensión difícil de ignorar. Cada sorbo, cada movimiento, cada cruce de mirada estaba impregnado de la noche anterior. El cuerpo lo recordaba, la piel también. Pero ninguno de los dos se atrevía a mirarlo de frente. No por vergüenza. No por arrepentimiento. Era algo más parecido al miedo de nombrar lo que aún no entendíamos del todo. Después del desayuno, me ofrecí a limpiar el salón. Quería ocuparme, moverme, canalizar lo que sentía a través de la rutina. Él aceptó y se fue al cobertizo, dijo que tenía que arreglar una puerta rota. Nos separamos sin despedidas. No por frialdad, sino porque necesitábamos espacio. Un poco de aire. Pasé más de una hora limpiando. Saqué polvo de rincones olvidados, ordené estanterías, incluso lavé las cortinas. Hacía mucho que no me sumergía en la limpieza como un acto de desahogo. Pero ese día, lo necesitaba. No como evasión, sino como una forma de asentarme, de sentir que tenía control sobre algo, aunque fuera sobre las manchas en el suelo o los objetos fuera de lugar. Al mediodía, lo vi desde la ventana. Estaba sentado en el porche sin camisa, con una botella de agua entre las piernas y la mirada fija en el horizonte. El sol le caía de lleno sobre los hombros, y el sudor le recorría la espalda. Había algo dolorosamente humano en esa imagen. Una vulnerabilidad que me conmovió. No era un hombre seguro de lo que había hecho. Era alguien tan confundido como yo. Decidí no salir. Me quedé en la cocina preparando algo ligero para almorzar. Pan tostado, tomate, queso fresco, un poco de albahaca que habíamos traído días atrás. No tenía hambre, pero necesitaba ese gesto. Necesitaba que, al menos por hoy, la vida siguiera pareciendo normal. Al entrar él, me ayudó a poner la mesa sin decir nada. Comimos como dos compañeros de casa que no tienen mucho que compartir. Pero en los gestos seguía habiendo cuidado. Me servía agua antes de que se me acabara, me ofrecía más pan antes de que lo pidiera. Pequeñas atenciones que hablaban en lugar de palabras. Después del almuerzo fui a mi habitación a leer. No avancé mucho en las páginas. Cada 2 líneas mi mente volvía a la noche anterior, a la escena del porche, a nuestras miradas, al instante en que dejamos de resistirnos. Era como revivirlo en cámara lenta, con una mezcla de asombro y temor. Asombro por la intensidad. Temor por las consecuencias. Dormité unos minutos. No lo suficiente como para descansar, pero sí lo justo para que la cabeza se despejara un poco. Al despertar, sentí el impulso de salir a caminar. El jardín necesitaba atención. Tomé los guantes, una pala y me dirigí a la parte trasera de la casa. Empecé a quitar maleza, a remover tierra, a limpiar bordes. El sol caía con fuerza, pero el trabajo físico me ayudaba a centrarme. Él se unió más tarde sin decir palabra. Se agachó a mi lado y empezó a podar unas ramas secas. Durante un buen rato trabajamos así, codo a codo, sudando con las manos en la tierra. Era una forma de estar cerca sin hablar. De compartir sin necesidad de resolver. Lo agradecí. Sentí que ese momento era más valioso que cualquier conversación. Porque implicaba seguir allí, uno junto al otro a pesar de todo. Al caer la tarde entramos a la casa en silencio. Nos duchamos por separado. Luego, mientras yo preparaba té en la cocina, escuché la puerta principal abrirse. Un sonido seco, seguro.
El corazón me dio un vuelco. Supe antes de verlo. Era mi marido. Entró con una bolsa en la mano, el rostro cansado y una sonrisa tenue en los labios. Saludó con naturalidad, dejó la bolsa sobre la mesa y me abrazó por la cintura, como hacía tiempo no lo hacía. Yo me quedé quieta. Mi cuerpo no respondió. No por rechazo, sino por sorpresa. Porque esa cercanía ya no me resultaba familiar. Me preguntó cómo estaba todo. Contesté con frases cortas, intentando mantener la compostura. Luego saludó a su sobrino, que había salido del cuarto del fondo con la misma expresión de sorpresa contenida. Se abrazaron con palmadas en la espalda, bromearon unos segundos y luego mi marido dijo que se quedaría unos días más de lo previsto, que había adelantado asuntos y pensó que sería una buena idea volver antes. Asentí. Sonreí. Asumí el papel que tantas veces había desempeñado sin cuestionarlo. La cena fue tensa, aunque nadie lo dijera. 3 personas compartiendo una mesa con palabras medidas y miradas fugaces. Él hablaba de su trabajo, de unos clientes nuevos, de una reunión importante. Yo asentía, fingía interés, preguntaba lo justo. Su sobrino apenas hablaba. Respondía con monosílabos, evitaba cruzar miradas conmigo. La incomodidad flotaba en el aire como un gas invisible. Nadie podía nombrarla, pero todos la respirábamos. Después de la cena, mi marido salió a caminar por la propiedad. Dijo que quería estirar las piernas. Yo recogí la mesa, lavé los platos. Él me miró antes de subir a su habitación. No dijo nada. Pero en sus ojos había algo distinto. No era reproche. Tampoco sospecha. Era distancia. Como si ya intuyera que había algo que no encajaba. Como si lo supiera, aunque no supiera cómo. Esa noche me acosté sin dormir. Escuché cada crujido, cada puerta, cada paso. No por miedo a ser descubierta, sino porque por primera vez sentí el peso real de mis actos. El silencio era absoluto. Pero dentro de mí, todo hablaba. Y supe que esa paz aparente no duraría mucho más. Porque la verdad, incluso en su forma más sutil, siempre encuentra cómo hacerse notar. Esa mañana desperté con una inquietud que no pude nombrar. No era miedo exactamente, pero tampoco era tranquilidad. Era una especie de expectativa contenida, como si algo estuviera por suceder y mi cuerpo lo supiera antes que mi mente. Me vestí con movimientos mecánicos, sin pensar demasiado en la ropa que elegía ni en el rostro que el espejo me devolvía. Me recogí el cabello y bajé a la cocina, esperando encontrar a mi esposo ya despierto. Estaba allí como imaginé. Preparando café, revisando notas en una libreta pequeña que solía llevar consigo desde hace años. Hizo un comentario breve sobre la calidad del pan y luego mencionó que planeaba pasar el día revisando los marcos de las ventanas del ala norte de la casa. Yo asentí sin detenerme mucho en sus palabras. Todo parecía normal. Todo parecía contenido. Pero en el fondo, algo vibraba fuera de lugar. Después del desayuno, él salió al jardín. Yo quedé en la cocina recogiendo los restos de la mesa. Desde la ventana, lo vi caminar con calma, observando el terreno como si buscara algo más allá de lo evidente. Había en sus pasos una deliberación que no era habitual. No podía saberlo con certeza, pero intuí que estaba pensando más de lo que decía. Que no se trataba solo de trabajo ni de rutina. Que quizás había comenzado a hilar pensamientos. Y eso me hizo contener el aire por unos segundos. Durante la mañana intenté mantenerme ocupada. Limpié el salón una vez más, como si el orden externo pudiera equilibrar el caos interno. Cada trapo pasado por la superficie era una forma de controlar mis pensamientos, de postergar la ansiedad que comenzaba a instalarse. No había hablado con él desde el desayuno, ni con su sobrino desde la noche anterior. La casa parecía funcionar en 2 planos paralelos, el visible, donde todo era orden y normalidad, y el invisible, donde cada gesto tenía peso, cada silencio era un mensaje. Al mediodía preparé algo ligero para almorzar. Puse la mesa en el comedor como hacíamos siempre.
Mi esposo llegó puntual, con la camisa algo sucia de polvo y una expresión tranquila. Su sobrino bajó unos minutos después, con el cabello aún mojado, como si se hubiera duchado apresuradamente. Nos sentamos a comer y la conversación fue superficial. Comentarios sobre el clima, el avance del trabajo, una anécdota trivial sobre la pintura descascarada del baño. Pero en medio de esa calma, noté algo. Una pausa sutil. Un instante en que mi esposo levantó la mirada y fijó sus ojos en mí por un segundo más de lo necesario. Luego bajó la vista y continuó comiendo. Fue apenas un gesto casi imperceptible. Pero me bastó. Supe que algo había cambiado. Que tal vez él no sabía todo, pero intuía lo suficiente. O estaba comenzando a hacerlo. Después del almuerzo, subí a mi habitación. Cerré la puerta con suavidad y me senté al borde de la cama. No lloré. No me derrumbé. Solo me quedé allí con las manos entrelazadas sobre las rodillas, escuchando el sonido lejano del ventilador. Pensé en todo lo que había pasado. En lo que hicimos. En lo que ya no podía deshacerse. Me pregunté si lo había imaginado todo, si había exagerado la mirada de mi esposo. Pero no. Había una diferencia. Y esa diferencia tenía un peso propio. No bajé hasta que el sol comenzó a caer. Salí al porche y me senté en una de las sillas. El aire era cálido pero menos denso que por la mañana. A lo lejos oía a los pájaros moverse entre los árboles. El campo tenía esa forma peculiar de sonar lleno aunque no hubiera nadie. Me quedé allí un rato sin moverme, respirando con calma. En ese momento mi esposo salió con una taza de café. Me la ofreció y se sentó en la silla de al lado. Estuvimos así varios minutos. Sin hablar. Compartiendo el mismo espacio, el mismo tiempo sin necesidad de palabras. Luego él rompió el silencio. Dijo algo sobre lo bien que había quedado la habitación del fondo, que se notaba el esfuerzo. Asentí. Comenté que el sobrino había trabajado mucho en eso. Hubo una pausa. Otra de esas pausas que dicen más que 1000 frases. Me miró no con dureza sino con una especie de tristeza resignada. No dijo nada más. Pero algo en sus ojos cambió. No era una acusación directa ni un reclamo. Era una constatación. Esa noche, después de la cena, lo vi subir a su estudio con su portátil. Solía pasar tiempo allí, revisando documentos, escribiendo correos. Yo quedé sola en la sala. Apagué las luces, me quedé a oscuras unos minutos, escuchando el crujido de la madera bajo mis pies descalzos. Luego subí lentamente a mi habitación. Me disponía a cambiarme cuando escuché pasos en el pasillo. No eran los de mi esposo. Eran más ligeros. Más rápidos. La puerta no se abrió. No hubo palabras. Pero supe que era él. Su sobrino. Detenido frente a mi puerta. Tal vez dudando si golpear, si hablar, si volver a cruzar esa línea que ya habíamos cruzado. No lo hizo. Escuché cómo se alejaba. Como su puerta se cerraba unos segundos después. Me senté en la cama con el corazón agitado. No por deseo ni por miedo. Sino por el peso de todo. Por la certeza de que aunque no nos hubiéramos tocado otra vez, lo que había pasado ya no podía esconderse. Era visible. Aunque no tuviera forma. Aunque no se dijera. Y entonces sucedió. Estaba buscando mi libro en la mesita de noche cuando vi algo extraño en la pantalla del ordenador de mi esposo, que había dejado entreabierta. No suelo mirar sus cosas. No por confianza ciega, sino por respeto. Pero esa noche algo me empujó. Me acerqué. Había una carpeta abierta, con archivos de la cámara de seguridad del porche. Imágenes estáticas ordenadas por fecha. Mi pulso se aceleró. Hice clic en una al azar. Una imagen de la galería. Nosotros dos. Sentados demasiado cerca. Otra. Él alcanzándome una copa de vino.
Otra. Nuestras miradas fijas. Silencio congelado en píxeles. No eran pruebas irrefutables. No había besos. No había gestos obvios. Pero sí había suficiente. Suficiente para entender. Suficiente para intuir. Suficiente para sembrar la duda definitiva. Cerré la computadora con cuidado como si nada hubiera pasado. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando mis manos. Pensé en lo que él sabía. En lo que sospechaba. En lo que ya no podía cambiar. Y comprendí con una claridad dolorosa que el tiempo del silencio estaba por terminar. Lo había visto. Y aunque aún no lo dijera, ya todo había comenzado a derrumbarse. La última noche en la casa llegó casi sin previo aviso, aunque en realidad yo llevaba días sintiendo su presencia como una sombra alargada, inevitable. Dormí poco inquieta, dando vueltas entre las sábanas, mientras repasaba cada gesto, cada palabra, cada silencio de las semanas anteriores. Sabía que había cruzado un umbral. Que no podía regresar. Y aún así, cada parte de mi cuerpo anhelaba volver a algún tipo de calma, aunque fuera solo una ilusión. Me levanté antes del amanecer. El cielo apenas clareaba y el aire, fresco, traía un olor a tierra húmeda y hojas caídas. Caminé descalza por la casa en penumbra, abriendo ventanas, dejando que el aire entrara. En la cocina preparé café con movimientos automáticos, como si el ritual pudiera ordenarme por dentro. El aroma llenó el espacio y por un momento creí poder fingir normalidad. Mi esposo bajó poco después. Se sentó a la mesa en silencio con una taza entre las manos. No me miró, ni yo a él. Habló del clima, del estado del camino, de la idea de volver a la ciudad en unos días. Respondí con monosílabos. Cada palabra era una piedra. Había en su voz una calma extraña, casi artificial, que me inquietaba más que cualquier reproche. Después del desayuno, cada uno se ocupó de algo distinto. Él salió al jardín a revisar la manguera, su sobrino se encerró en el cuarto del fondo, yo dediqué la mañana a preparar las maletas, doblando la ropa con esmero, guardando cada prenda como si al hacerlo pudiera ordenar también el pasado reciente. El movimiento me ayudaba a no pensar, pero en cuanto me detenía, el silencio me inundaba. Al mediodía él propuso salir a almorzar fuera, en un pequeño restaurante de la carretera, uno de esos sitios sencillos donde la comida casera y la rutina de los parroquianos hacen de cada comida un ritual. Acepté. Pensé que sería una oportunidad para recuperar, aunque fuera un instante, la normalidad perdida. Pero nada era normal ya. Nada podía serlo. El viaje en coche fue silencioso, interrumpido solo por la radio y el zumbido del motor. Él parecía tranquilo, casi sereno, pero en su forma de conducir noté una tensión, una rigidez en los nudillos, una forma de evitar mirarme a los ojos. Cuando llegamos elegimos una mesa junto a la ventana. El lugar estaba casi vacío. Pedimos el menú del día y comimos en silencio. Había otras parejas, familias, voces lejanas. Yo me sentí fuera de lugar, como si estuviera asistiendo a la vida de otros. En un momento mi esposo dijo, creo que es tiempo de que hablemos. Su voz era firme, sin rastro de rabia. Me miró por fin, directo, con una tristeza seca en los ojos. Yo asentí, aunque no tenía palabras. No quiero discutir. Solo entender. Eso dijo. Pero, ¿qué podía entenderse? ¿Cómo se traduce el vacío de tantos años, el cansancio, la costumbre, la búsqueda de algo que no se nombra? Quise explicarle, pero no encontré nada que no sonara a justificación. No sé qué esperabas de mí, le dije y él suspiró. Tal vez nada. Tal vez solo quería sentir que aún podía confiar. Esa frase me dolió más que cualquier reclamo. Porque en el fondo eso es lo que se rompe cuando la verdad sale a la superficie. No los hechos, no los errores, sino la idea de que algo era sólido, confiable. Regresamos a la casa sin más palabras. El sobrino había preparado café y estaba sentado en el porche, con la mirada fija en el campo. Me acerqué y me senté a su lado. Nos quedamos allí un rato mirando el horizonte.
No hablamos. No hacía falta. Había en el aire una despedida anticipada, un reconocimiento silencioso de que nada volvería a ser igual. Esa tarde mi esposo guardó sus cosas en el coche y me dijo que viajaría a la ciudad un par de días antes que yo, que necesitaba resolver unos asuntos. Me abrazó de forma breve, casi formal. Sentí su cuerpo rígido, la distancia instalada entre nosotros como una tercera persona. No supe si despedirme o dejarlo ir en silencio. Al final, opté por lo segundo. Lo vi alejarse por el camino de tierra, sin mirar atrás. El sobrino también comenzó a recoger sus cosas. No me miró. Nos cruzamos en el pasillo, cada uno con una maleta en la mano, y por un segundo nuestras miradas se encontraron. No hubo reproches ni súplicas. Solo una comprensión amarga, la aceptación de que todo lo vivido quedaba allí, entre esas paredes, como una herida invisible. Él salió primero. Oí la puerta cerrarse con un golpe suave. Me quedé sola. La casa de pronto me pareció más grande, más vacía que nunca. Recorrí los cuartos en silencio, deteniéndome en cada rincón. Pasé la mano por las paredes recién pintadas, abrí la ventana del salón y respiré hondo. Afuera el campo seguía igual. La vida imperturbable, ajena a mis dramas. Recibí un mensaje de mi esposo esa noche. Unas líneas cortas: llévate el tiempo que necesites. Yo estaré bien. No respondí. No tenía palabras. Apagué el teléfono y me senté en la galería, con una manta sobre los hombros. Miré el cielo, la línea de árboles, las sombras que se alargaban en la hierba. Me permití llorar, pero solo un momento. Las lágrimas no traían alivio. Eran más una despedida que un desahogo. En los días siguientes fui terminando de empacar, de limpiar, de cerrar la casa. Dejar ese lugar fue como cerrar un capítulo de mi vida que no pensé que escribiría. Al irme no sentí alivio ni culpa. Sentí solo un cansancio profundo, como si de pronto todos los años, todos los silencios, todo el amor gastado me hubieran caído encima de golpe. Al llegar a la ciudad, supe que algo en mí había cambiado. Que aunque la rutina siguiera, aunque los días se sucedieran como antes, ya no era la misma. No supe si estaba mejor o peor. Solo diferente. La última imagen que guardo de aquella casa es la luz del atardecer entrando por la ventana, tiñendo las paredes de naranja suave. En esa luz por un momento me vi a mí misma como era al principio, curiosa, esperanzada, vulnerable. Y entendí que el verdadero final no era la separación, ni la culpa, ni el dolor. Era el comienzo de algo nuevo, incierto pero propio. Y con eso finalmente pude cerrar la puerta.